Amigos de FDA, estamos con el profesor Gerardo Ameli. Profe, 3 puntos de oro y se ilusionan con el Apertura. Nada, bueno, 3 puntos muy importantes para nuestro plan, nuestra idea. Veníamos a buscar eso, pero nada, nosotros, nuestro torneo es largo. Nuestro torneo es en noviembre, a pensar en clasificar una copa después de creo que 13 años que el equipo no entra en copa, o no sé, creo que más. Y nuestro objetivo está ahí. Si nosotros, la obligación del campeonato, de la apertura, de salir campeones, de pelear arriba, la tienen los grandes, los que invierten mucho más dinero que nosotros, los que tienen se armaron para eso desde el inicio del torneo. Y vos te imaginás a quiénes me refiero. Nosotros, muy humildes, por la sombra, caminando tranquilo y tratando de sostener las cosas buenas que tiene el equipo, ir agregándole cosas, corrigiendo y no volviéndonos locos con modificar el objetivo a esta altura. Es decir, nosotros la cosa lo más clara posible. Profe, viendo el fixture, ustedes ya se sacaron de encima los 4, entre comillas, grandes, considerando también a Melgar. En teoría les queda un fixture más accesible. ¿Eso no le da paso a ilusionarse con la Apertura? Yo sé que incluso nuestros jugadores de reojo miran la tabla, quién se cruza con quién y todo eso. Siento que, te soy sincero, que nosotros nos equivocaríamos si empezamos a pensar y a cambiar el objetivo en la mitad del torneo. Si nosotros pues veremos, digamos, las últimas fechas, para qué estamos, si nos podemos ilusionar con otra cosa, ya las últimas 2 fechas, imagínate. Pero ahora todavía falta. Nosotros somos un equipo normal, que estamos pasando por un buen momento, que siento que estamos haciendo las cosas bien. Pero insisto, nuestro objetivo es, digamos, de ser un equipo que habitualmente peleaba el descenso, no podemos pensar en automáticamente ser un equipo que va a salir campeón. Bueno, próximo paso, tratar de entrar a una copa después de muchos años. Obviamente que después, si los resultados los conseguimos, se dan y empiezan a alinearse los planetas, empezaremos a pensar en otra cosa, pero desviaríamos nuestro foco y nos equivocamos pensando en algo que no es nuestro objetivo principal. Profe, ahora que el reglamento permite reemplazar a un jugador extranjero, se rumorea mucho en que se quieren llevar a Miguel Graneros del equipo. ¿Cómo toma usted esos rumores? No, ojalá, mira, yo te digo, siempre pienso que los jugadores cuando tienen desafíos importantes por delante y que tienen propuestas y que son más importantes, más trascendentes, a nosotros nos llena de orgullo, que otros equipos quizá de mayor poder adquisitivo los pretendan. Así que nosotros, nuestra idea nunca es cortarle la carrera a nadie ni nada, si eso será una cuestión más institucional. Pero que la pongan. Parece... No, pero te lo claro, que la pongan. Claro, si alguien claro. lo quiere, que la pongan. Claro. ¿Qué le parece esta localidad? ¿Qué le parece Andahuaylas, el Gras, el estadio? No, la verdad que el estadio está en muy buenas condiciones el piso y es muy lindo jugar en canchas que estén llenas de gente, digamos, la pasión con la que la gente lo vive y la cancha completa, hasta da más ganas de jugar. Siento que nuestros jugadores mismos lo decían después de volver a entrar en calor, hablaban sobre el clima del público y eso los entusiasmó más, así que la verdad que una linda plaza para jugar y el piso está en excelentes condiciones. Bien, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chau, hasta luego. Chau.